Gary me hizo falta. Me pareció un gran personaje. Es muy chistoso. Sí, debe haber aparecido más en el piloto, es verdad. Apareció como al principio cuando se despertó. En la introducción, sí. Sí, pero Gary es un personajazo. Me encanta ese personaje. El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez. Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación. Yo soy Mauricio Vargas. Yo soy Andrea Sánchez y hoy vamos a hablar del primer episodio de Bob Esponja. Me supe la canción antes de ver Bob Esponja porque la gente cantaba en el colegio esa canción. Bueno, la canción de Bob Esponja es un himno. Sí. Es decir, cuando salió la película la gente la gritaba en el cine. Las dos películas. Sí, es como súper icónica. Y no sabía yo muy bien de qué se trataba, pero la canción me parecía absurda y chistosa al tiempo, ¿no? Sí. Era gracioso. Y lo vi también ya mucho después de que fuera como conocido. Y pues sí, me sorprendió bastante, la verdad. Pues me parece muy divertido, como sí. muy extraño y divertido. Tiene un sentido del humor muy bueno, basado en eso, como en lo extraño, ¿no? Pero lo extraño sobre lo conocido, porque todos, digamos, entendemos lo que es una esponja, una estrella, una ardilla, pero sí tiene un humor muy bueno. No sabría cómo definirlo en este momento. Inocente. Sí, puede ser ese. Es un humor muy inocente. Como el del Chavo, como que no es de burlarse de nadie, sino de la inocencia, es verdad. Bob Esponja es una serie de 1999 creada para Nickelodeon por el profesor de ciencia marina Steven Hillenburg. La serie sigue la vida de Bob Esponja, una esponja entusiasta que vive diferentes aventuras junto a sus amigos en fondo de bikini. La serie tiene un gran cast de personajes que interactúan de forma recurrente en diferentes escenarios marinos. Tiene un narrador francés que presenta los episodios a la manera del oceanógrafo Jacques Cousteau y cuenta con un pirata en imagen real llamado Pachi que participa en ciertos segmentos. El mayor sueño de este pirata es conocer a Bob Esponja y es interpretado por el presidente del club de fans del show. La serie es vista en 170 países y ha sido doblada a 24 idiomas. Cuenta con más de 13 temporadas, 3 películas, un musical en Broadway y 2 series de spin-off. Un concepto del que ya hemos hablado en nuestro glosario de animación. Yo siento que sí, obviamente cuando salió éramos niños, pero pues yo lo vi ya siendo como más grande y ahora que lo vuelvo a ver, me parece que como que llama al niño interior que uno tiene adentro, ¿no? Es como esa risa de cosas sencillas, sí, pero chistosas. Cuando se confunde el amarillo con la pared, cuando se parte en tres porque está partiendo las lechugas. Son bobadas, claro, son cosas que uno no podría relacionar o con algo que nos pase a nosotros, pero que sí lo podemos entender y que nos da risa. Sí. Y que no en ningún momento podríamos sentir que es un insulto, que es una burla o que es una crítica a alguien, sino es la inocencia, es verdad. Esa es una gran palabra para definir el humor de este show. El episodio que vimos consta de 3 fragmentos. Se busca ayuda, sopladores de arrecifes y té en los árboles. El primero es el piloto que se produjo para testear la serie. En él vemos a Bob Esponja emprender una misión imposible para conseguir un trabajo en el crustáceo cascarudo. En el segundo, Bob Esponja y su vecino Calamardo enfrentan el reto de tener su jardín limpio. Este clip no tiene diálogos y se basa en el humor del cine mudo. Y en el tercero, conocemos a Arenita, una ardilla que quiere ser amiga de Bob Esponja y Patricio. Una amistad que depende de mediar entre el agua y el aire para respirar. Este episodio fue escrito por Tim Hill, quien ayudó a escribir la Biblia del proyecto en sus inicios, y fue dirigido por su creador Steven Hillenburg y Paul Tibbitt. El primer episodio, así como el resto de la primera temporada, salió completamente de la Biblia desarrollada por Hillenburg para el pitch del proyecto. En el podcast oficial de Bob Esponja, SpongeBob Pinch Pants, resaltan cómo desde el primer episodio todo el equipo ya tenía muy claro a los personajes y el tono del show. Cada reacción a las situaciones que se presentan en el capítulo son tal cual Bob Esponja y sus amigos lo harían. Este episodio mezcla la comedia física, el entusiasmo y el cine mudo para mostrarnos el mundo marino y la voluntad de sus personajes de no cambiar para encajar o tener amigos. Bueno, a mí me sorprendió mucho que, el episodio son 3
historias, dos bastante, pues no bastante largas, pero pues sí, más largas que la tercera, que es la de la mitad. Lo que más no sé si me gustó, pero me sorprendió, es que introdujeron a todos los personajes en ese primer capítulo. O sea, en estas 3 primeras historias. Porque ya en esas 3 historias está Patricio, bueno, obviamente Bob Esponja, pero está Patricio, Calamardo, Don Cangrejo y Arenita. Creo que solo faltó Plankton y ya. Esos son todos los personajes que hay en el resto de la serie, en las películas, en los videojuegos, en todo. Son los personajes principales y haberlos introducido. Es decir, no sé si estos son precisamente lo que hablamos siempre, como en los pilotos, o sea, como que simplemente los primeros que hicieron y después los organizaron, pero me parece sorprendente que desde el principio estén los personajes que van a perdurar y aguantar y soportar tantos episodios y tantas temporadas. Sí. Eso me gustó. O bueno, me sorprendió. Tal vez lo que más me gustó de todo es como la exageración de la animación, tal vez. Como las... ¿Anchoas? Es como las anchoas entran en el crustáceo cascarudo y se vuelven como mareas que van como golpeando en olas el poste donde están ellos, así como si fueran en el mar. Cuando en el episodio del final, cuando se empiezan a secar porque no tienen aire y no les da como miedo colocar simplemente una foto de una esponja seca y una estrella seca. Ese tipo de cosas yo siento que son muy de crear el lenguaje del show y con la exageración y con la animación crear el humor del show. Y eso me gustó mucho. Digamos que hoy en día Bob Esponja es súper refinado, súper bonito, todo es súper cuidado. Pero siento que mantiene eso y siento que aquí se sembraron muchas cosas. Entonces me sorprende y me gustó mucho verlo aquí. De una forma ni siquiera tan pulida, pero tan ambiciosa, por así decirlo. Lo que menos me gustó, no sabría decirlo, tal vez no me gustó mucho como el ritmo que tenían algunas cosas. Siento que eso sí se fue refinando muchísimo en los otros episodios, o sea, en los que son más actuales. Tal vez el ritmo como que se demoraban mucho en pasar a una parte de comedia o en explicar una situación. Lo sentí un poco lento, sobre todo el episodio, por ejemplo, el de la mitad, el de la aspiradora. Lo sentí como lento, a pesar de que era muy corto, sentí que no pasaba mucho. Pero siento que no era por la cantidad de cosas que pasan, sino por el timing que tenía. Y creo que eso se fue refinando mucho. Pero creo que sería lo único. Es que me parece de resto una genialidad. Todo lo que sembraron acá y todo el universo tan, no sé cómo decirlo, como tan sólido que es desde el primer episodio. Cuando se conformó el equipo, muchos de los colegas de Hillenburg en la vida moderna de Rocco se sumaron al proyecto como directores de arte y actores de voz. Desde las primeras temporadas se emplean aproximadamente 50 personas para producir un episodio. La preproducción se hace internamente en Nickelodeon Animation Studios. Desde allí se organiza el trabajo en animación y escenarios que se encarga a Rough Draft Korea y luego cada episodio vuelve a Nickelodeon donde se finaliza en edición y música. El equipo de producción recuerda que durante las primeras temporadas tuvieron que descifrar técnicamente cómo resolver las historias que proponían los episodios, como uno donde Bob Esponja y Patricio entran a un salón lleno de personas reales u otro donde descubren un lápiz real que dibuja seres vivos. Ocasionalmente la producción ha incluido el trabajo en stop motion del estudio Screen Novelties para las películas y episodios especiales. La intro de la serie fue compuesta por Mark Harrison y Blaze Smith, con la letra compuesta por el mismo Hillenburg. A mí me gustó mucho la creación del universo desde todo lo visual, como los colores, la línea, o sea, estamos debajo del agua, pero entonces hay unas ciertas reglas y todo sí se siente que está debajo del agua, pero no es del todo así, ¿no? Porque hay cierta gravedad y ciertas cosas. Sí. Pero creo que todo tiene sentido en sí mismo y me gustó mucho eso, como la parte visual y cómo conforman el universo, desde los colores y la animación. Como que siento que todos los elementos los supieron como ensamblar muy bien. Y tiene esas cosas que se salen un montón del estilo, pero no, o sea, no sé cómo explicarlo, digamos, esos planos en donde se ve como la foto de la estrella y la esponja, o esos planos en donde se ve como la ilustración súper detallada y como medio creepy. Sí. Eso, y como que tiene planos que se salen del estilo normal, pero creo que no es que se salgan hacia otro lado, es como llegar al extremo de lo que ya están planteando normalmente. Sí. Y es una conexión súper difícil de llegar, yo creo, como que es como que es una unión o como una conexión de elementos y texturas y colores que no es tan fácil, o sea, se siente muy bien, pero creo que llegar a crearlo es súper difícil. Sí. Entonces, sí, eso me gustó mucho. Creo que hay una genialidad detrás de la parte como estética y visual. Es muy bien hecho. Respecto a lo que decías, de buscar ese lenguaje, cómo mezclar las fotos, la ilustración. Igual,
eran los primeros experimentos de cosas que se volvieron hipericónicas para Bob Esponja, ¿no? O sea, la ilustración, por ejemplo, en los planos cerrados es una cosa que mucha gente empezó a referenciar de este show para replicarlo en otros y decir, eso es de Bob Esponja. Y cuando hay un plano muy cerrado hay una ilustración, a pesar de que ya estaban otros shows, pero se volvió muy, muy famoso acá. Y siento que hay otras cosas que de pronto eran parte del show, como lo que tú dices de las fotos, pero se fueron refinando porque en este momento, en este capítulo se siente un poco accidentado. Por ejemplo, cuando empieza el episodio y se abre el fondo de bikini, hay como unas fotos de unas, no sé, algas, supongo, como que se abren y dan paso a un dibujo de la ciudad y ahí tiene animación, pero eso me pareció súper extraño porque lo que recuerdo siempre es que todo es ilustración, todo es dibujado en fondo de bikini, solo hay unos insertos en foto cuando el chiste lo merita, pero cuando es el cotidiano no mezclan foto e ilustraciones, es dibujo completamente. Y es el tipo de dibujo que vemos incluso aquí en el primer episodio, pero mucho más pulido, con la línea de color y con la diferencia de trazo, de grosor de trazo. Incluso los títulos creo que se mantuvieron como el estilo que tenía, como esas postales así con texturas de mar y letras grandes con bastantes formas. Hay mucho, yo creo que de lo que se mantuvo el show que está ya en este primer episodio, pero claro, el juego de las fotos y las ilustraciones es algo que hasta ahora estaban buscando, pero ya estaba. Lo que me pareció una genialidad es que ya estaba la intención de vamos a hacer esto y jugar con aquello, y pues que se pula después se pule, pero que ya estuviera me pareció una genialidad. La idea de la serie comenzó con un proyecto llamado La Zona Litoral, un cómic donde Hillenburg le enseñaba a sus estudiantes sobre la vida marina a través de personajes del océano antropomorfizados. Este cómic ya tenía varios de los personajes que llegaron después a la serie, incluyendo al mismo Bob Esponja, aunque su forma en el cómic era muy diferente al personaje cuadrado que conocemos hoy. Después de fallar en conseguir una editorial que publicara este trabajo, Hillenburg empezó sus estudios en animación experimental, donde conocería al creador de La Vida Moderna de Rocco, un proyecto al que se uniría como director en 1992. Después de ser cancelada La Vida Moderna de Rocco, Hillenburg se dedicó a desarrollar la idea de Bob Esponja para producir un piloto para Nickelodeon. Para resaltar a su proyecto entre los cartoons más populares de la época, Hillenburg decidió centrarse en el personaje más extraño de su historia, la esponja marina, y llenarla de aquellas interpretaciones del cine que disfrutaba más, como La inocencia de Chaplin y Pee Wee Herman. El pitch de Bob Esponja es una de las presentaciones más recordadas en Nickelodeon. Se llevaron modelos de los personajes, maquetas de fondo de bikini, todo el equipo iba con camisas de playa y tenían incluso música hawaiana en la sala. Los productores amaron la idea y les dio mucha confianza que su creador fuera un biólogo marino, ya que eso demostraba un interés genuino por el proyecto. El proyecto fue aprobado y comenzó la producción del piloto. Todo el equipo de desarrollo recibió la instrucción de crear un mundo lo más náutico posible con influencia del arte tiki. Por lo que desde el piloto, el arte de la serie está llena de cuerdas, barcos, patrones de flores y transiciones de burbujas. En esta etapa, el proyecto se llamaba SpongeBob Ahoy, y la cadena presionaba fuertemente para que su protagonista fuera un niño que iba a la escuela. Sin embargo, su creador siempre lo imaginó como un adulto, y el nombre de SpongeBob ya estaba registrado por una empresa de productos de limpieza. Entonces, Hillenburg creó la escuela de conducción de la señorita Puff para que su protagonista pudiera ir a clases siendo un adulto, y también cambió el nombre del proyecto, buscando mantener la palabra esponja para que la audiencia no confundiera al personaje con un pedazo de queso. En cuanto a las historias, lo que le pasa al protagonista Bob Esponja, ¿qué te parece? Me gustó mucho la primera, mucho. No, yo creo que la había visto, no la recordaba muy bien, o sea, no sabía que había visto el momento en el que él pide el trabajo en el crustáceo cascarudo. El momento en el que él se prepara para ir a pedir la entrevista, que es como que levanta estas pesas de peluche, es como una imagen muy, muy famosa que yo... La verdad no tenía ni idea que era del primer episodio, entonces me sorprendió eso. Me gustó mucho lo que pasó en el primero. En el segundo me pareció muy lenta la de la aspiradora. Siento que pues es una historia sólida, pues como de la poca fortuna de alguien que quiere molestar a sus vecinos como Calamardo. Sí, yo creo que define muy bien a Calamardo Sí. esa historia, es como que lo presenta muy bien. Sí. Pero también tiene sentido que sea un poco lento porque el man es así, él si pudiera, ¿no? Como que estaría todo en calma y nadie le hablaría y sería como... Sí, yo creo que me pareció lenta la historia en cuanto a lo que pasaba con la aspiradora. Como que llegar, o sea, creo que escaló muy lento y hubiera podido ser mucho más exagerado. O bueno, tener más situaciones. Pero siento que no fueron muchas, pero sí es verdad.
caracteriza muy bien a Calamardo esa historia. Y creo que está bien, o sea, ya que lo dices así, creo que las primeras historias deberían hacer eso muy bien. Es como caracterizar a los personajes para presentarlos. Bob Esponja queda súper bien presentada en la primera, Calamardo también en la segunda, y Arenita, aunque la presentan en la tercera, creo que se enfocan mucho en la relación de Bob Esponja que quiere tener con ella, o sea, como el hecho de impresionarla y estar a la altura de poder convivir con ella sin aire, porque ella da mucho más después en otros episodios. Ella es como una científica que tiene como varios proyectos en el mar, y aquí solo la muestran como la persona que vive con aire. Pues nosotros no necesitaríamos una sobreexplicación de eso, ¿sabes? Pero me gustó, digamos, lo que es como historia. Tal vez si pensamos en cómo presenta un personaje, los dos primeros son más sólidas, me parece. Pero como historia, la última también es muy buena, y es que Bob Esponja quiere impresionar a alguien sin saber que se va a someter a algo tan básico como no tener agua para vivir. Entonces es lo mismo que hablábamos, es la inocencia, porque eso no apela a nada social, a nada controversial, es la inocencia de simplemente existir y querer hacer un amigo, querer impresionar a alguien con algo que uno desconoce. Sí. Cuando están ahí compitiendo, cuando se conocen, apenas se conocen con Arenita y están compitiendo y como mostrando lo que pueden hacer. Sí. Me pareció un juego muy de niños, algo que hacen mucho los niños, y eso me encantó. Sí. Como, mira, ahí puedo saltar, y puedo dar un bote, y puedo hacer esto. Es como muy bonito, eso me gustó un montón eso. Porque no era como de, no sé, no era tan, no se sintió como pretencioso de que estuvieran compitiendo, odiándose. Sí. Sino era muy amistoso. Compartiendo. Sí, estaban compartiendo, era muy amistoso, no era feo, y era muy eso, con la inocencia que tiene un niño, de decir, puedo dar un bote, mírame. Sí. Y que al final cuando Esponja escala, pues lo pasa un chiste y no pasa nada, y simplemente se ríen y se siguen presentando y se siguen conociendo. Sí, es verdad. Bob Esponja no entra en preproducción con guiones finalizados, sino que se usan premisas desarrolladas por grupos de 5 escritores que desembocan en escaletas de 2 páginas. Estas escaletas pasan a los grupos de storyboard, quienes hacen un pase completo del episodio en thumbnails, y es aquí donde se construye la mayoría de las bromas. Una vez este pase de thumbnails es aprobado, los actores graban las voces y las canciones. Con esta grabación, el equipo de storyboard ajusta el modelo de personajes y la composición del escenario en cada panel. Y todo se monta en un video para revisar si el episodio fluye adecuadamente. Este proceso fue uno de los primeros cambios que Hillenburg hizo al entrar a la vida moderna de Rocco, y confiando en el proceso decidió implementarlo en su show a pesar de que Nickelodeon estaba buscando transitar a shows más anclados a un guión. A ti, con lo que llegó a ser o con lo que ha sido, porque todavía se sigue pasando, Bob Esponja, lo que llegó a ser el personaje, ¿qué te parece él como personaje y qué crees que está sembrado aquí desde ese primer episodio? O sea, porque es una figura emblemática, Bob Esponja es súper famoso ahora. ¿Y por qué crees que sea? ¿Y qué crees que hay en este primer episodio que lo haya llevado hasta eso? Yo creo que la actitud que tiene de ser como tan entusiasta, tan inocente, tan contento, como que nada yo creo que eso que él tiene como de ser así, creo que hay algo que sintoniza con muchas personas, y es como esa esperanza de que la gente sea bonita y ya. Sí, la esperanza de que sea así, exacto, simplemente una buena persona. De que la gente sea así, y eso es muy extraño, porque normalmente lo más popular es, sí, como el vivo, el malo, el interesante, el que hace cosas, y pues este personaje es como eso, como la inocencia en pasta, y el entusiasmo, y hacer las cosas lo mejor que puede, y no tener maldad. Sí. No tiene maldad, y creo que eso conmueve a muchas personas. Y otra cosa importante del show, no solo el personaje como tal, sino el show, es la conexión que hay con los amigos, ¿no? Sí. Entre Patricio, Arenita y él hay como también algo muy puro de cariño, de amigos, que creo que pues es muy bonito de poder ver. En su primer mes de emisión, Bob Esponja superó a Pokémon como la serie animada más vista de la mañana de los sábados. Para su segundo año, ya era la segunda serie más exitosa de Nickelodeon después de los Rugrats, y para el 2001 ya era la serie animada mejor rankeada de la televisión. El show ha sido alabado por su optimismo, por la rareza de sus personajes y por su humor que apela a varias edades. La serie ha ganado numerosos premios, incluyendo 6 premios Annie, 8 Golden Reel, 4 Emmys, 20 Kid Choice Awards y 2 premios BAFTA. Bob Esponja está entre los personajes animados más importantes de la historia en el ranking de la revista TV Guide y Entertainment Weekly. Con la llegada de Netflix, Bob Esponja entró en la distribución de streaming, siendo parte de una de las negociaciones más grandes de estas plataformas,
cuando se negoció su traslado a Amazon Prime junto a Dora la Exploradora. Bob Esponja es una de las series animadas de mayor duración en la historia. Ha inspirado el nombre de varios descubrimientos marinos y ya se ha consolidado como una franquicia de medios por sí sola. Es la serie mejor reseñada en la historia de Nickelodeon y la propiedad más lucrativa de Paramount. A mí me gusta mucho ver este tipo de shows porque digamos que siento que hay una idea fuerte cuando uno está creando una historia de un personaje, como que siempre se habla mucho de que tenga muchas capas y que sea muy tridimensional y que sea contradictorio. Pero a mí me parece que son muy potentes las historias también donde los personajes son muy absolutos también, o sea, como son muy llenos de sí mismos o llenos de una sola idea. Entonces yo siento que muchas veces Bob Esponja tiene eso, como que él como personaje tiene una cosa que es absoluta, digamos, de la inocencia o de la bondad. Calamardo de, no sé, la amargura o la envidia, podríamos decir, no sé. Don Cangrejo de la avaricia. Hay cosas que son simplemente muy... Sí. como que los llenan como personajes y a uno le permite entrar muy fácil a las historias y disfrutar lo que pasa en una situación donde personajes tan diferentes chocan y las cosas terminan como por resolverse. Es básicamente de la manera en que cada personaje la enfrenta. Estoy pensando en la aspiradora donde para Bob Esponja era la exageración por hacer algo muy bien y hacer algo muy bien hecho de la aspiradora y de mantener su casa limpia, así tenga que drenar el océano completo, mientras que Calamardo solo quería hacer como la maldad y ahorrarse el trabajo y ponerle el problema al otro. Y pues básicamente ambos consiguieron lo que querían, o sea, darle el problema al otro y solucionar su problema, pero cada uno como que recibió lo que merece en su propia lógica. Entonces no son como personajes que no se cambien o giran mucho, den sorpresas, pero es como que la situación misma se construye para que ellos choquen bastante y sea divertido y sea sorpresivo y sea entretenido. Sí, es verdad. Y no solamente con el valor, yo creo, como sí, se llenan de ese valor que tú dices, como la avaricia, la envidia, el entusiasmo, la felicidad, bueno, en fin, cada uno tiene sus... Patricio, la fidelidad, yo creo. Sí. Cada uno tiene, sí, como un valor muy, muy esto, pero también la forma sí. del personaje, como la apariencia del personaje. Sí. Se presta mucho para encarnar ese valor y de una manera chistosa. Sí. ¿No? Yo creo que el diseño de personajes ahí le atinó súper bien a cada uno, como que, y no solamente porque sea como por coincidencia, sino también por contraste. Sí. O sea, digamos, lo que es Bob Esponja es algo cuadrado que pues como que remite a que es súper rígido, pero es una esponja. Sí. Y tiene esto de que él realmente extiende sus límites hacia donde los demás necesiten. Él como que da y da y da y da y da. Entonces es como un contraste de forma, pero que habla mucho de él. Es muy bonito el diseño de personaje. Es verdad, él como que también lo define porque igual su apellido es pantalones cuadrados y él tienen como unos parámetros en los que se rige de tengo que hacerlo de esta manera, pero al mismo tiempo se enfrenta a lo que tú dices, a querer ayudar de la forma posible, pero es bastante rígido. Menos que es Patricio, por muy fiel y muy incondicional que sea, pues es bastante relajado, bastante, yo no diría que torpe, sino como accidentado, como que se deja llevar y no le importan muchas consecuencias. Y es verdad, tal vez el color amarillo de la esponja cuadrada, el rosado de la estrella, hay mucho que hablar del diseño y sobre todo que lo simple que es, ¿no? Uh-huh. No se complican muchas formas y colores, sino es bastante directo. Sí, el amarillo en Bob, el verde en Calamardo, como el gris verdoso, y el rojo en Don Cangrejo. Siento que, no sé, es muy sencillo, es una idea muy sencilla, pero realmente es súper eficaz. Sí, como que uno no piensa tanto en eso, sino en las situaciones. Entonces... Uh-huh. Como que son los personajes reaccionando a lo que les pasa, como son, sin pretender más ni cambiar mucho, sino como son. Kenny Pittenger, artista de fondos, cuenta cómo desde el principio su creador sabía que Bob Esponja iba a ser un show centrado en los personajes, donde no importa tanto lo que hacen, sino que siempre estén actuando como ellos mismos. Este mecanismo ya lo usaban los Looney Tunes y las tiras de Popeye. La primera temporada del show se animó en acetato, lo que dejaba ver el trazo de cada animador y el error humano. Para la segunda temporada, que ya se finalizaba en digital, el modelo se estandarizó y tuvieron que buscar maneras en las que el personaje siguiera siendo un fuerte vehículo de emoción, por lo que empezó a exagerarse más sus emociones y se le agregaron mejillas. Después de la tercera temporada, con la producción de la primera película, llegaría una versión más brillante y expresiva del personaje, lo que llevaba a Bob Esponja a tener momentos evidentemente infantilizados y no solo como el guiño a la inocencia de un adulto. Para la cuarta temporada, su creador ya no hacía parte del equipo y Bob Esponja se volvió más tierno y tonto. De ahí en adelante, sus rasgos fueron volviéndose más grandes y redondos,
A veces sus ojos eran más ovalados para que sus pupilas parecieran más grandes. Sus mejillas eran más elásticas e incluso tenía pestañas. Desde ahí su humor también era menos adulto. Se empezaron a resaltar los rasgos más torpes de cada personaje. Y en general Bob Esponja ya no se percibía como ingenuo e inocente, sino como un personaje tonto y descuidado. Este cambio vino acompañado de una sobreanimación de sus personajes, para permitir chistes más físicos propios de los Nicktoons de los 90s. Desde la 9ª temporada, su creador volvió al proyecto hasta su muerte en el 2018. Recomendamos el ensayo sobre la evolución de Bob Esponja en el canal de YouTube Nerstalgic. Yo creo que yo no he visto de los nuevos, o sea, no sé cómo cambia. Bueno, de los nuevos, digamos de las historias no recuerdo mucho, pero sí sé que el arte es muchísimo más pulido, las cosas no se salen tanto de modelo, no exageran tanto, los fondos son mucho más pulidos, digamos que aquí hay mucha textura, como muchos brochazos, hay como un inserto muy preciso de ilustraciones y fotos, o sea, no es tan accidentado. Y cosas interesantes que ha pasado con Bob Esponja es que tienen pues 2 películas y ahora Patricio tiene su propia serie. Ah, mira, no sé. Patricio tiene su propio spin-off. Y tienen una serie también en 3D cuando son niños, que se llama Campamento Coral. Bueno, lo estoy traduciendo como se me ocurre, pero básicamente es que son niños en un campamento. Y pues son ellos en 3D bebés, o sea, niños. Entonces, Bob Esponja tiene una obra de teatro, tiene un show en Broadway, tiene, bueno, lo que te imagines. Eso es un universo entero. Entonces, por eso me llama la atención que es lo que es tan fuerte. Porque yo siento que no es tanto del mundo, sino del personaje que arrasó y creó una historia, un mundo tan rico de ver. Y que digamos hasta ahora el show de Patricio es el único spin-off que ha tenido, porque todas las películas, todos los shows, incluso cuando son niños, incluso las puestas en escena de teatro, pues son alrededor de Bob Esponja. Entonces, por eso me llama tanto la atención del personaje que ha evocado en la cultura para que sea tan relevante. Creo que es lo sencillo, yo también me llevo la idea de que es lo sencillo, lo directo y lo absoluto, lo atractivo del personaje. Y es como esa sensación de querer pasarla bien, ¿no? Es como no complicarse, pasarla bien con lo más sencillo, lo más cotidiano. Con lo más sencillo. Y es lo cotidiano, yo creo que también es exitoso porque lo cotidiano en este mundo es fantasía para nosotros, que es el mundo debajo del mar. Sí. Pero eso es lo que tú dices, lo más sencillo. La serie cuenta con 2 spin-offs, el show de Patricio Estrella del 2020 y Campamento Coral del 2021. El show también cuenta con una adaptación a cómics que se publicaron cada 2 meses durante 6 años hasta el 2018. Existen 3 películas de Bob Esponja, varias atracciones en parques temáticos, más de 5 videojuegos y un musical de Broadway muy aclamado por la crítica. Además, ha participado en colaboraciones con varias marcas de juegos, accesorios, comidas y electrónicos. Ese tipo de shows tan largos se vuelven como la escuela de artistas que después llegan a formar sus propias series, como los Simpsons. O sea, como que duran tanto que ya crearon una escuela por sí solo. Y de Bob Esponja salieron gente muy talentosa. Y pues bueno, es que lleva tanto tiempo que ya es una institución. Entonces, no solo en la creación en la educación de artistas, sino en la creación de lo que sería imágenes, yo digo, relevantes para vivir en el mundo. O sea, todos esos memes que hay, todos esos GIFs que hay de Bob Esponja, todas esas referencias que hay, es como el aporte que le da la imaginación de vivir con imágenes, por lo menos en internet. Yo recuerdo mucho cuando vi la película, la primera. Sí, esa película me acuerdo de verla en cine con los niños gritando, ni siquiera los niños, todos los adultos, todos gritando a vocería la canción, riéndonos, todos aplaudiendo. Fue como vamos a estar en un parque de diversiones viendo esa película. La primera es una genialidad, digamos que es la primera película de Esponja, pero la segunda creo que por lo menos de las mejores experiencias en cine que he tenido. Y bueno, la tercera llegó en pandemia, pero tengo un gran recuerdo de la segunda película y lo potente que, digamos, lo vigente que era Bob Esponja, sentirlo ahí, de la cantidad de gente que iba, niños, adultos, adolescentes, todos a disfrutar, simplemente disfrutar de ver Bob Esponja en el cine y cantar y gritar y aplaudir. Qué ternura. Sí. Es un gran show. Yo creo que es un show ya tan largo que se deja recorrer de muchas maneras y se deja comparar fácil y no mal. O sea, como que esto se hizo bien, esto se hizo mal, sino porque aquí hicieron esto así y no sé, 10 años después hicieron esto tan diferente, siendo ambas cosas geniales, siendo ambas cosas propias de Bob Esponja. Por lo que decimos, como que son muy buenos creando el lenguaje propio del show y disfrutarlo. O sea, no es como disfrutarlo como un show viejo, porque sigue siendo, yo creo, muy vigente, sino disfrutarlo como idea, como show y como personaje. Uno podría hacer eso, no sé, hoy, mañana, yo creo que en 20 años, 30 años. Me alegra mucho haberlo visto. Es un show, yo creo que muy fundamental. Sí. En el mundo de la animación, ¿no? Es como pilar, pues. Hay que verlo. Sí, yo creo que es una gran lección de personaje, de animación, de arte, todo. Storytelling, todo. Sí, es una gran lección, así que hay que verlo.
Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.